estirar un poquito? Porque hay gente que por ahí no. Bueno, ahora le voy a mandar un WhatsApp a Lautaro para que lo estire hasta ¿una hora más? ¿O no sé, lo hago más tarde? Ale, vos que tenés que rendir. Yo por suerte no tengo que rendir. Tengo que cursar seguridad de 11 en realidad es hasta las 2 de la tarde. Sí. A veces termino un ratito antes, pero yo no me di cuenta ayer de avisarle a Lautaro. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que sea hasta las 3 de la tarde? Ponele, sí, que lo estire un poco, más que nada por los que cursamos seguridad. Bueno, por ahí soy yo solo el del caso, guarda. No, le voy a indicar. Después, ni bien terminamos la clase, le indico ahí con un WhatsApp. Gracias, Rubén. No, por favor, no hay problema. Bueno, vamos a finalizar, sí, ya. La última clase, en principio, sería la del sábado que viene, pero parece que me va a quedar una clase más, para ver raíz de disco. Hoy terminamos con el tema muy rápido, sobre cómo comparto, ¿se acuerdan la etapa de desarrollo y producción? Cómo el usuario pertenece al grupo, ¿sí? Y ese grupo tiene derechos sobre un determinado lugar del file system, en términos de red, el file system de red. Ahora, vamos a ver muy rápidamente. Vamos a ejecutar Samba. Entonces, bien, voy a compartir el escritorio, si me permiten, la compartida pantalla. Ahí está. Bueno. De nuevo, ¿no? Acá tengo los demonios, el servidor Samba, escuchando en el puerto 139. Ahora voy a levantar la máquina virtual, ¿sí? Una Windows, no sé, Windows XP. Y vamos a ver cómo compartimos las carpetas. Lo primero que tengo que saber es qué dirección IP, qué configuración de red tiene esta máquina. Entonces, con un ifconfig, no sé si se alcanza a ver ahí, tenemos la 192.168.0.175. ¿Sí? En esa IP está dando servicio el servidor Samba, ¿sí? Samba. A través del puerto. El Samba da servicio en cualquier IP, por eso aparecen estos ceros acá. Para cualquier IP da servicio. Ya sea a nivel local, con cualquier IP que tenga la máquina, Samba va a dar servicio. En el puerto 139. Ahora bien, vamos a la máquina de Microsoft. La idea, ¿cuál era? Las que les comenté, ¿se acuerdan? Es compartir un archivo, compartir una carpeta, ¿sí? Y que esa carpeta sea del grupo. Entonces el bit, ¿sí? Asignado, vamos a tratar de ver cómo está configurado el Samba. Y acá lo tenemos, ¿sí? Acá en operativo. Entonces, el path es, lo que se va a compartir es la carpeta S-O que está en el home. Entonces, si yo observo el barra home, tenemos que esta carpeta va a ser compartida, va a ser parte, es del grupo, no es del dueño. Profe, una preguntita. Sí. Yo vi que recién abrió un archivo .cmf. O sea, ¿en Windows es igual? O sea, los archivos... No. El servidor Samba en Windows no existe. No, ya sé, pero me refiero a que a la extensión, o sea... No, es todo orientado a objetos. Ok. Este también tiene una interfaz web para poder configurarlo a nivel gráfico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Okay. Que se llama SWAT, SWAT, SWAT. Es un software, una aplicación de Samba que a vos te permite administrar el servidor Samba. Y después tenés lo que se conoce como WebMin, ¿sí? O PHP Admin también.
No sé si si me escuchan los que saben. Webmin es un administrador gráfico, ¿sí? Acá lo tiene. Entonces, si vamos a las imágenes, te permite una serie de módulos configurada del sistema. Tenés todo el software. ¿Viste cuando vos vas a panel de control de Microsoft? Cuando van ahí a panel de control de Microsoft. Sí, sí. Bueno, acá, pero a nivel web. Yo me conecto a nivel web. Lo puedo customizar el español, el sistema, ¿ven? No sé si se alcanza a ver ahí la solapa. No. Bueno, una serie de módulos. En los módulos del servidor, del servicio, van a aparecer los servidores que están corriendo en la máquina. Entonces, este es una interfaz gráfica para administrar todos los servicios del sistema operativo, del servidor que tienen ustedes corriendo. Puedo administrar no solamente el servidor Samba, sino puedo administrar los usuarios locales, los usuarios de Samba, puedo administrar servidores web, servidores DNS, servidores proxy, de mail. Todos los servicios los puedo administrar a través de esta interfaz web. Es muy interactiva. Pero bueno, como no dispuse de eso, lo hacemos de manera texto, que tiene ciertos parámetros para instanciar. Estas variables que tenemos acá, bueno, indican, el arroba indica que es grupo, que van a poder escribir, que el usuario también es SO, que es grupo, el usuario de tipo grupo, que el lugar de compartición es SO, la carpeta SO que está en el barra home, y que la máscara que va a ser creada es 7, o sea, dueño y grupo, y nada para los demás. Y el 2 es que eso va a pertenecer al grupo. También para crear carpetas, bueno, solamente pueden escribir los usuarios que pertenezcan al grupo. Profe, el 2 era porque teníamos ese grupo determinado, sí. O sea, podría ser un 3, por ejemplo. No. El 2 es el que va porque el setgit, vos le podés poner un 3, ¿eh? Mirá, te voy a poner acá, vamos a googlear para que veas. Permisos de Linux, ¿sí? No sé, setgit, ¿sí? Vamos a poner un cat. Bueno, acá está. Bueno, ¿ves? Tenés el setwidth es otro valor y el setgit es el que estamos buscando. El setwidth es todo pertenece al usuario. Y ahora el setgit es todo pertenece al grupo. Y tiene como valor 2. Entonces, ahí te da una idea de que los permisos van de 4 ceros a 4 7. ¿Sí? Claro, yo eso me acuerdo de la clase pasada, justamente. Claro. Por eso me preguntaba. Los permisos no son 3 números. En términos con el 2 lo que estoy diciendo es que el verdadero dueño de todo sería el grupo. Es el grupo. Perfecto. Los permisos, cuando vieron una cuestión de permiso, las carpetas tienen que tener permiso de ejecución, si no, no se pueden ingresar. O sea, el bit de ejecución tiene que estar. Ustedes bien saben que, me remito a un módulo, a ver, acá. Yo voy a tener, no sé si se alcanza a ver ahí, yo voy a tener permisos de read, ¿sí? Permisos de write y permisos de ejecución. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, en términos octales, ¿cuánto vale read? En este caso vale 7. O sea, va a tener... No, el de lectura. 4. ¿Lo ven? Ah, está. El de escritura 2 y el de ejecución 1. Entonces, si a un determinado, si al grupo, al usuario o a otros le dan el valor 7, le están dando todos los permisos. Ahora, resulta ser que aparece un cuarto bit. Bueno, ese cuarto bit va de 0 a 7. También. Entonces voy a tener permisos de este tipo, qué sé yo, 6, 5, 7, 4. ¿Sí? Permisos que tienen que ver con lo externo a los owners.
¿sí? Porque ya son permisos más estrictos y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Por defecto, los archivos se crean con estos permisos. Y las carpetas se crean con estos permisos. Vean que le estoy dando a la carpeta, ¿qué le estoy dando? Permiso de lectura, obviamente, si no, no la puedo encontrar, y de ejecución, para que puedan ingresar. ¿Lo ven? Esto es obviamente en Linux, ¿verdad? Sí. No, Microsoft te da todos los permisos. Todos los permisos te da. Si vos copias un archivo de Linux a Microsoft, los permisos los tiene todos. Si vos copias un archivo de Microsoft a Linux, te trae todos los permisos. Hereda todos los permisos, no le pone una máscara. Ahora, si es a través de un servicio como el Samba, le va a aplicar la máscara que yo le estoy indicando. Ah, perfecto. Y la máscara que le estoy indicando es esto que tengo acá. Esta y esta. Para directorio y para archivos. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, acá está la máscara, ¿ves? Ese es el valor 2, el setgit. Observen que si hago chmod 1, a ver, vamos a poner 7777 a home Lindsay y voy a husmear de nuevo, fíjense en el Lindsay los permisos que hereda. Ahí aparece una T, ahí aparece una S, otra vez la S, pero minúsculas, porque también puede aparecer la S mayúscula. Son las distintas variantes que va de 0 a 7 que se manejan con esas nuevas letras. Las letras que nosotros conocíamos era RWX, pero ahora aparece la T y la S, la T minúscula y la S mayúscula. De la misma manera, si le doy, no sé, a ver, 743 y veo Omniome, ¿ves? ¿Ves cómo cambian los flags? ¿Lo ven? O sea, la S minúscula sería un 2. Y la... Bueno, claro, hay que estudiar bien el cuarto bit, ¿sí? Yo hasta ahora venía trabajando con 3 bits y pensaba que eran 3 bits nada más los permisos. No, son 4 bits. También, obviamente, chmod con las letras, ¿no? S más, ¿sí? O S menos, le saco permisos, ¿sí? O menos S mayúscula, más T. También estoy dando permisos de esa manera, ¿no? En letras. Lo que te quiero decir es que este permiso que acabo de dar, ¿sí? Es el permiso que hay que analizar. Son permisos interesantes al punto de vista de quién ingresa y quién no a mi file system. ¿Qué les quiero decir? A ver, vamos a suponer que alguien ingresa físicamente a la máquina y bootea. Bueno, y me monta el file system, me monta todo el file system. Para evitar que tome lectura, bueno, cuando la máquina se apaga, yo seteo todo el file system de esta manera. Le pongo este valor. ¿Sí? Y vean cómo aparece ahora Lindsay. No tiene permiso de nada. No tiene permiso de nada. Entonces, hay que agarrar una carpeta y entrar a jugar y ver qué es cada permiso. O a estudiarlo, eso están en los manuales de Linux. Para nosotros lo que nos interesa es este permiso. 2770. Entonces, ¿qué tenés vos ahora en el Lindsay? Que cualquier cosa que se crea acá adentro es del grupo Lindsay. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Después, una vez que ahora vamos a trabajar sobre este grupo que es el que está definido, porque bueno, vos tenés que ir al Samba y decir, bueno, ¿qué vas a compartir? Bueno, el nombre de la compartición se llama operativos. Entonces vos vas a poner el pad de la máquina barra el nombre de la compartición. ¿Quién va a poder ingresar ahí? Bueno, el usuario, cualquier usuario que pertenezca al grupo. Con su password, entonces. Vamos a suponer que admin, el usuario admin, va a trabajar en S-O.
¿Estamos ahí? ¿Se encontró? ¿Se entendió? Bueno, ¿qué tendría que hacer? Bueno, primero editar. El grupo. Y admin, bueno, acá lo tienen. Ponerlo en el grupo S-O. ¿Lo ven ahí? Que es el último grupo que se creó. Bueno, lo que sigue es darle de alta con un password a ese usuario. SMB Password es una aplicación de password. Si pongo password nada más, solamente password, obviamente estoy cambiando el password del admin en owner, o sea, en el sistema operativo, pero no está asociado al servicio que yo quiero que el usuario trabaje. Entonces, el comando SMB Password viene instalado cuando instalas el servidor Samba, que te permite dar de alta a los usuarios y cambiar las contraseñas de los usuarios que van a trabajar con Samba. En este caso, ya lo definí en el grupo y ahora le voy a dar permisos a través de una contraseña y ya queda activa la cuenta. Activa significa que el usuario puede ingresar con el password que acabo de darle. Ahora bien, vengo acá a Microsoft. Díganme si se ve o no. Bueno, no, perdón, voy a usar un explorador. Use siempre. Voy a mi PC, mi famosa PC. Herramientas. Conectar unidad de red y voy a poner el pad. ¿Se acuerdan la IP que tenía? .192.168.0.175. Entonces, vengo acá. .192.168.0.75 y el nombre de la compartición. Operativos. ¿Está bien? Veamos. Operativos. Está bien el nombre. Con minúscula y todo. Bien. Es case sensitive. Entonces, conectar de nuevo al iniciar sesión. Bueno, esto queda a gusto de cada uno, ¿no? Y acá le pongo el nombre de usuario y el password que está habilitado. Admin y Tux. Si está todo bien, debería poder conectarme. Y mapearlo, porque Microsoft utiliza letras para mapear las unidades, lo que uno monta. En Linux no es así. Yo puedo montarlo y lo monta en media, lo que fuese. Pero en Microsoft, para mapear, utiliza una letra. Bueno, en este caso voy a usar la letra Z. Le digo finalizar, y si está todo bien, monté. ¿Sí? Acá estoy montado. Ahora, resulta ser que no solamente admin puede trabajar acá, sino también soporte. Esta carpeta fue creada por el usuario, ¿no? Si yo husmeo, voy a husmear. Ahora que tengo que husmear, lo que compartí, lo que estoy compartiendo es el home S-O, ¿sí? Acá tengo, bueno, lo que veo ahí en la interfaz gráfica de Windows, ¿no? Admin, que es el usuario admin, quien lo creó, y soporte, que es el usuario soporte, quien lo creó. Pero todo pertenece al grupo, ¿sí? Vean la S y vean la S. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora bien, desde Microsoft yo estoy sesionado como admin, así que ¿debería o no debería poder ingresar a soporte? Sí, debería. ¿Podría crear una carpeta en soporte? Porque lo creó soporte, el usuario de soporte lo creó esta carpeta. Sí. Admin soporte. Entonces, vamos ahora a husmear. Resulta ser que el dueño de esta carpeta es soporte. ¿Y cómo pudo escribir admin? Bueno, pudo escribir admin porque esto es del grupo. ¿Sí? Ahora, husmeamos soporte.
Y resulta ser que lo que se creó acá, ¿quién es el dueño? Admin. Pero el grupo sigue siendo soporte. ¿Lo ven? Sí. Bien. Mañana, admin no trabaja más en el área de sistemas S-O. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Muy sencillo. Editar. Cambias el grupo, ¿no? Claro. Y sacarlo. Y se terminó la historia. Todo lo que hizo admin queda, porque es del grupo. ¿Me explico? No voy a hacer modificaciones. ¿Hasta ahí me siguen? Pero borrás directamente la línea, digamos, no borrás... Saco al usuario admin del grupo S-O, del sistema operativo. Entonces Samba, como machea con el grupo, por el bit este, ¿sí? Es el bit setGit, listo. No tiene más acceso. Claro, pero en el archivo group vas a borrar la línea directamente donde está admin, ¿no? No, la línea no, saco al usuario admin. Lo vuelvo a... borrás solamente el usuario, bien. Saco el usuario, ¿ves? Listo, ya, perdón, este queda. Lo demás queda. De esa manera, el grupo S-O, que tiene este ID de grupo 1006, admin no pertenece más. Solamente quedó el usuario soporte y el usuario S-O. Bien. Claro, porque si borrara la línea ya tendría un problema, ¿no? Sí, se me va el grupo, chao. Borras el grupo. Desaparece todo. Bueno, ¿cuál es el concepto? A ver si se entiende. Que cualquier persona que pertenezca al grupo y esté dado de alta con este comando, el servidor Samba en este caso, puede ingresar al grupo y realizar las tareas. Sea de quien sea el dueño, los objetos que ahí se crean, sea de quien sea el dueño, ¿no es cierto? Para atrás. Y en usuario admin tengo soporte. También puedo crear otra carpeta dentro de la carpeta admin que diga admin. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver nuevamente ahora. Vamos a humear. Admin, ¿sí? Entonces miren acá, tengo dos carpetas. La que acabo de crear lo hice con el usuario admin, pero la anterior fue creada con el usuario soporte. Imaginen que soporte no trabajó más, pero yo ya puedo disponer de los objetos que dejó el usuario ese. Esa es una manera que a mí me permite controlar el usuario, ¿sí? Y controlar los archivos, los objetos que se depositan a través del file system SMBFS. Es muy importante esto. Esto es muy importante si quiero administrar una empresa y suponemos que toda empresa tiene su página web y si hay una página web hay aplicaciones, entonces a la hora de trabajar los desarrolladores van a tener acceso a distintas carpetas. No sé, la carpeta facturación, la carpeta merchandising, la carpeta ventas, la carpeta contable. El usuario que pertenece a la carpeta contable no podría ingresar a la carpeta merchandising y viceversa, ¿sí? Pero si el día de mañana, por cualquier cuestión, la empresa decide que tal usuario se migre de área, bueno, lo único que hago es cambiarlo de grupo y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la idea? Crear, si estoy con una página web, bueno, creo el área de desarrollo, el área de producción. La área de producción no puede ingresar nadie, no puede tener el setGit ahí, porque si no me pueden estropear todo lo que tengo en la página. Y el área de desarrollo lo pongo a los desarrolladores que trabajen en cada uno de sus grupos, ¿no? Lo divido por grupo. Esa es la manera más eficiente que he encontrado en mis 54 años, no 54, pero en mis 30 años que trabajo con esto,
y les digo que hace 20 que estoy con esta metodología, y la verdad que nunca tuve, de hecho, cualquier servidor Linux que ustedes instalen actualizado, ya viene con este soporte. Y bueno, si me es tedioso administrarlo de manera de texto, si no lo recuerdo, más allá del video que estamos grabando, bueno, hay interfaces gráficas, como les decía, está el webmin, el PHP admin. Les estoy hablando en un marco de LAMP, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos? LAMP. La L de Linux, ¿sí? M de MySQL, MSQL, ¿sí? La A de Apache y la P de PHP, ¿no? ¿Qué tenemos acá? El sistema operativo Linux, la L Linux, la M del motor de base de datos, el servidor web Apache, que es el que me va a mostrar la página de la empresa, y el lenguaje de programación. Yo tengo un lenguaje de programación que trabajar. Que sea un lenguaje de programación web. Bueno, esto es lo que hoy por hoy se utiliza como base para poder trabajar y dar servicios web. Después empezaron a aparecer otros tipos de servidores web, también open source a nivel de Linux, en Chin, ¿sí? En Nginx, o no sé. Bueno, también puedo usar el Internet Information Server. Bueno, acá ya no sería Linux, sino sería Microsoft, pero bueno, tendríamos MySQL y PHP. La misma estructura. Por decir algo. Un consejo. Si trabajan en una empresa y si están a cargo de, no sé, de la administración de desarrollo o la administración de red, siempre es bueno congeniar, si está en la administración de red, es bueno congeniar con los desarrolladores, llevarse bien con ellos, ¿sí? Porque son los que realizan el código y vos lo podés orientar a una modalidad de trabajo. Y por otro lado, todas las aplicaciones que se realicen en una empresa siempre tienen que ser, hoy por hoy, vía web. No permitan que sea a nivel local. Porque, bueno, fíjese con esta pandemia, de hecho ha pasado en las empresas, se tuvieron que conectar remotamente a la máquina para poder trabajar de manera local, porque las aplicaciones no eran vía web. Entonces, si todas las aplicaciones de una empresa fuesen vía web, yo agarro mi laptop, voy a la página de la empresa y trabajo. Así de simple. Y no tengo que estar utilizando otro tipo de protocolo para conectarme remotamente a una máquina y trabajar sobre el software local. Esa es la recomendación que les doy. Bueno, cerramos acá. Eso es con respecto al file system de SMB-FS. Les quería mostrar, bueno, acá tenemos distintos tipos de compartición. Acá hay otro nombre, soporte, ¿sí? Imaginen que acá podemos alojar todo lo que son las herramientas de instalación de software para cuando una máquina hay que darle soporte, antivirus, no sé, equipos de oficina, impresoras, lo que fuese. Acá alojo todos los archivos, los drivers para instalar si una máquina se puede, bueno, normalmente se define un área de soporte. Y bueno, estos son los nombres de las comparticiones que estoy definiendo, ¿no? Pero hay una parte, como todo, como en todos los servicios, que es global. Y bueno, en NetBIOS, ¿sí? Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida a nivel de red. Su nombre, que es el nombre que va a aparecer en la red, en este caso es DPE. Base browseable, quiere decir que cualquiera puede husmear ahí adentro. ¿Vieron cuando pueden? No sé si aquellos que han trabajado o trabajan en máquinas, obviamente están conectadas a la red y quieren compartir un archivo de su máquina, bueno, botón derecho, compartir. Bueno, acá también. Esa es la manera de browsear, siempre a través del servidor Samba. Puedo también dar servicio de impresión, quiere decir que esta máquina puede administrar una impresora y que todas las otras PCs, cuando quieran imprimir, vengan a esta máquina, se lo manden a esta máquina. Y esta máquina hace una especie de buffering más grande, con mayor soporte, para mandar a imprimir los trabajos. Cosa que en Microsoft eso tendría que compartir la impresora. Pero acá esto es un servidor de impresión, el CUPS es un servidor de impresión. Bueno, y otra serie de instrucciones, ¿sí? La más importante, el tipo de seguridad que se le va a dar a esta metodología, ¿sí? O sea, a nivel de usuario.
Y bueno, la forma que va a usar Samba, ¿vieron cuando ponemos SMB PAS WD? Bueno, hace con este sistema, PAM, no con el sistema Owner que usa Linux. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el grupo de trabajo no es un servidor de dominio, el grupo de trabajo es energía. Esos son los parámetros globales que se le va a dar al servidor Samba. Y acá, bueno, los que les comentaba hoy, ¿ves? Existe, este archivo puede ser creado usando el módulo swap, que es una interfaz gráfica. Me voy a fijar. Si no me entra, cagamos, no voy a andar en bici. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Este es el módulo swap, que lo puedo hacer a través de una interfaz gráfica. Bien. Si a las 12 me habla, listo. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. No le quiero dejar clavada. Bueno, eso es lo que le quería mostrar. Vamos a apagar esta máquina para que no nos coma recursos. Bueno, eso es con respecto a File System de red. Consideré dar esto, siempre considero dar esto en esta etapa de la cursada, porque se utiliza mucho y la contrapartida a nivel propietario, en el cual yo me desentiendo prácticamente, es hoy por hoy en Microsoft, es Active Directory. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Bien. Bueno, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? Habría que jugar un poquito con esto para... Y sería muy interesante, eso me gustaría mucho, trabajar con eso. A mí me gustaría mucho trabajar con eso, porque ¿saben qué pasa? Estas cuestiones, y voy a pecar de egocéntrico, no se ven en ninguna materia a lo largo de la carrera. No hay una materia que se dedique a instalar servicios, cuál es la optimización, porque de hecho, a ver, cualquier persona va a trabajar en una empresa y la empresa va a trabajar con una red de host y eso va a necesitar un conocimiento. ¿Y dónde aprendes esas cosas? Salvo que te pongas a googlear, pero sería bueno tener una idea explícita cuál es la mejor, bueno, cuáles son las opciones más factibles o plausibles para que uno pueda trabajar de manera cómoda. Yo insisto, en 20 años que trabajo en esto, la experiencia me ha llevado a llegar a eso. Siempre desconfié de la parte privativa, ¿no? No sabes, se dan cuenta a qué me refiero. Primero por una cuestión de virus, ¿sí? Yo me desentiendo porque acá no voy a tener problemas de virus. Y después, en 30 años, lo único que tuve que hacer en mi kernel, uso todo, en cualquier máquina que trabajo, uso con Linux, lo único que tengo que hacer es actualizar el kernel y nada más. Jamás tuve que comprar una licencia, jamás tuve que comprar no solamente una licencia de sistema operativo, sino una licencia de utilitarios como es Office, AutoCAD, no sé, lo que fuese. Nunca tuve inconvenientes en eso. Entonces, a la hora de trabajar con la experiencia y cuando empezamos a ver la compartición de archivos, cómo van a trabajar los desarrolladores, cómo van a trabajar los usuarios sobre las aplicaciones, qué servidores vamos a dar, bueno, y también en términos de red, bueno, siempre utilicé, digamos, esta metodología, ¿no? Estos servicios. Sí, es difícil. La verdad que si tengo que ponerme a trabajar, si no tengo mucha experiencia, bueno, y como les decía, no está, en ninguna materia se da estas cuestiones. Muy poco se ve, te diría casi nada. Bueno, a ver si tenemos... Bueno, voy a volver a compartir pantalla para ver algo arcaico, ya para finalizar, les quiero mostrar algo arcaico. Permítanme compartir otra vez la pantalla. Bueno, ¿se ve ahí el disco? Esto es lo último que habíamos visto.
Sí, Rubén, se ve perfecto. Bueno, antiguamente para recorrer, o sea, esto no se va a tomar, pero se los informo. No es parte ni de la práctica, ni de mucho menos. Pero se los informo. Esos clústeres, esos sectores que tenemos acá con un cuadrito negro, ¿sí? Requerían un algoritmo para que el acceso sea lo más rápido posible. Les reitero, acceder a memoria RAM o a memoria caché en la pirámide jerárquica es mucho más rápido que acceder a un almacenamiento secundario. En el almacenamiento secundario intervienen transductores físicos del cual yo no puedo administrar. En el almacenamiento primario, sin memoria RAM, caché, lo único que tengo es electrónica. Acá no, acá también no solamente depende de la electrónica, sino de una cuestión física. Ejes que se mueven sobre bujes, motores, ¿sí? Que hacen que el plato gire, motores que hacen que el cabezal se mueva. Bueno, entonces, para lograr acceder de una manera más eficiente y no estar recorriendo todo el plato, se recurrían a ciertos algoritmos, ¿sí? Vamos a suponer que se requieren, que los datos que se buscan están en estos sectores, ¿sí? ¿Vieron que se acuerdan como la secuencia de referencia a página? Bueno, acá tengo una secuencia de referencia de sectores, ¿eh? Yo desconozco cuáles son los datos que van a ser requeridos, pero bueno, en promedio veo que sucede esto. Bueno, tenemos distintos algoritmos para atender eso. La más simple es la primera que llega, primera sea atendida, como siempre, ¿no? El algoritmo FSFS. Entonces, cuando arranca la atención de esto, no es que mágicamente el cabezal viene y se posiciona en el sector 98, en el cilindro, en la cabeza 98, no, en el cilindro 98, perdón. Arranca de un cilindro anterior. Vamos a suponer que está en el cilindro 53. Entonces, si tiene que acceder al cilindro 98, hay una diferencia que es muy simple, una resta, que hay que restar 98 menos 53. Y eso te da la cantidad de cilindros que recorrió el cabezal desde esta pista a esta otra. Una vez que atiende este sector y traduce el dato, ¿sí? Se tiene el próximo requerimiento es 183. Así que en el disco va a ir desde la pista 98 a 183. Y así a medida que aparecen los requerimientos, el cabezal se va a ir moviendo. Pero bueno, si esto yo lo pudiera hacer en forma ordenada, recordemos que hay un orden en el disco, ¿no? Va de 0 al máximo, a una pista máxima. Si tengo que estar yendo a 98, ¿sí? Voy creciendo. Después voy a 183, voy creciendo. Y de repente tengo que volver para atrás. Y después tengo que volver a crecer. Y después tengo que bajar al 14. Bueno, voy a tener un problema físico en principio porque este cabezal se va a arruinar. Y ni hablar del plato de tantos accesos. Entonces, trato de implementar ciertas estrategias. La primera, la que les comentaba hoy. El primero pista que es requerida, lo atiendo. Y bueno, el cabezal se va a ir moviendo. Estoy en la pista 53, aparece la pista 98, así que voy a la pista 98, fíjense cómo se recorre el cabezal. De la pista 98 tengo que ir a la 183, así que de la pista 98 estoy parado, voy a la 183, ¿sí? De la 183 tengo que regresar a la 37 y así sucesivamente. Entonces, si empiezo a contar los desplazamientos, voy a ver que la estrategia FSFS, ante esta probabilidad de ocurrencia de solicitud de sectores, bueno, no es tan eficiente. Entonces aparecen otros tipos de estrategias. Ahí tenemos. La FSFS es la que vemos actualmente. Aparece SSTF, SSCAN, CSCAN, LOOK, CLOOK. En aquella época se había descartado porque era muy ineficiente SSBTF. Entonces aparecen los algoritmos SCAN, CSCAN, LOOK y CLOOK. Bien. El FSFS es el que habíamos visto. Y fíjense un mapeo, una idea de cómo recorre. Arranca la pista 53, o sea, el cabezal, díganme qué es lo que, si no se entiende algo, me paran. El cabezal está parado acá.
viene el requerimiento 98, así que va a la pista 98. Estamos hablando con FSFS, ¿eh? Estamos utilizando FSFS. La próxima que sigue, estoy en la 98, es la 183, así que me voy hasta la 183. La próxima que sigue es la 137. Entonces el disco tiene un comportamiento muy aleatorio, por así decirlo, y eso perjudica los tiempos de acceso, en principio. Si esto tuviese un orden creciente, bueno, yo parto de la 53 y voy creciendo, y listo. No tengo que hacer, por ejemplo, un cambio de polaridad al motorcito para que invierta el recorrido, ¿no? Así que bueno, FSFS en principio podría ser algo muy, muy abstracto, ¿no? Entonces, lo que sigue, ¿sí? Vamos a ver. No, este el Short Sheet Time File no lo vamos a ver. Vamos a ver. Lo que podemos ver es el scan. ¿Y el scan qué trabajo hace? A ver si lo tenemos por acá. A ver qué estrategia tenemos acá. Aguardemos un segundito. Porque no quiero explicarle este Short Sheet Time File, porque no es bueno. Vamos a ver con el scan si tengo por ahí el scan. No. Bueno. Bueno, tenemos el scan, el cscan, look y clook. El scan es, bueno, a medida que aparecen las solicitudes, va a ir recorriendo y va a ir calculando las diferencias. ¿Cuál es más corta? ¿Sí? Entonces, en las solicitudes que aparecen, de donde se encuentra, ¿cuál es la más conveniente? Entonces vean que, de todas las que están, ¿cuál es la más cercana a la 53? Encuentra la 65. A partir de la 65, de las que están, ¿cuál es la que prosigue? La 67. ¿Sí? La que sigue, obviamente, es la 37, a diferencia de la 98 que podía haber elegido, elige entre las dos. Después, la que sigue es la 14 y así va recorriendo. Vean cómo recorre el disco este tipo de algoritmo, a diferencia del FSFS. Lo hace mucho más parejo. El otro que tenemos, ¿sí?, es el look. El look tiene un sentido. Si va para allá, a medida que... el look es como el ascensor. A medida que va subiendo, va teniendo todas las pistas que encuentra. Y después, cuando baja, atiende todas las pistas que encuentra cuando está bajando. O sea, si se mueve para un sentido, atiende todas las pistas que van apareciendo. Si yo estoy en 53 y la pista que sigue es 98 y está en mi camino, la atiendo. Si la que sigue es la 183, si está en mi camino, la atiendo. Si la que sigue es la 14, no la atiendo, porque no está en mi camino. Y así sucesivamente. Cuando llego al tope, pego la vuelta y atiendo las que no han sido solicitadas, servidas, ¿no? Entonces, bueno, me voy a encontrar con las 14, con la 37, con la 67, con la 65, todas aquellas menores a 98. Profe, sí. Una preguntita. Ahí estamos presuponiendo que tenemos una lista fija de solicitudes, pero digamos, esto es dinámico. ¿Cada cuánto refresca la lista de solicitudes como para irlas incorporando las nuevas? Tiene un buffer. Ojo que no te olvides que no quiere decir que al ir a un cilindro yo tenga todo el dato. Tal vez el archivo que me están solicitando esté en esta cantidad de cilindros. Ajá. En estos sectores. ¿Me entendés? Entonces, el hecho de recorrer todos estos sectores, lo que le estoy presentando al sistema operativo es el archivo que me está requiriendo. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, cuando te solicitan un archivo, vos qué decís, dame este archivo. Fíjate, ponele un archivo convencional, un sistema de archivo, un gabinete. Dame este archivo. Vos resulta que el archivo lo tenés fragmentado. Tenés parte de un archivo en un cajón, otra parte de un archivo en otro cajón, otra parte del archivo en otro sector, ¿sí?
Sí, Vos lógico. Sí, tenés que presentar todo el archivo en una carpeta. Bueno, acá pasa lo mismo. Pero ¿qué sucede? Ese archivo está fragmentado en los distintos sectores. Para poder recuperarlo, tengo que recorrer cada pista e ir, de alguna manera, armando el archivo para entregarlo. Ahora, ese recorrido lleva tiempo, tiene una latencia. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo más adecuado? Bueno, si el archivo es siempre el mismo, voy a ir al mismo algoritmo, a utilizar el mismo algoritmo. Si el archivo cambia, si el archivo es otro tipo de archivo, bueno, el algoritmo que estoy utilizando tal vez sea menos eficiente o más eficiente. Pero bueno, lo que vas a encontrar es un diagrama de este tipo y vas a observar que en promedio, porque esta línea que vos tenés acá es la obtención de un solo archivo, pero imagínate que tenés miles de archivos, porque esto es cuando escribís se almacena en disco. En promedio vas a tener miles de archivos, vas a tener un gráfico, de acá se saca un gráfico, en el cual te marca el recorrido que se le hace al disco en los sectores. ¿Eso qué te da pauta? Bueno, si estás a cargo del área de soporte técnico, vas a ver que no es conveniente por ahí usar un solo disco, sino, bueno, es lo que sigue después de esto, ¿no? La siguiente etapa que es el raíz de disco. Dice, bueno, escúchame, ¿qué pasa acá? ¿Por qué el recorrido del disco normalmente es este tipo? Y bueno, porque estamos usando un motor de base de datos. Y los datos, el motor de base de datos lo almacena de una manera, en el disco. Bueno, entonces armemos un RAID de disco, no solamente para que el motor de base de datos en la búsqueda sea más rápida, sino también por seguridad. Porque, obvio, ¿qué pasa si el disco se rompe? Los datos se perdieron. Entonces aparece el concepto de RAID de disco, lo primero que aparece es un disco espejado. Hago el mismo recorrido, copio los archivos de la misma manera en este disco y lo hago exactamente igual en otro. Entonces, ante el inconveniente de un disco, salgo con el otro. ¿Sí? Ese es un tipo de estructura de RAID de disco. Ahí ya nos estamos metiendo en RAID de disco. El otro tipo de estructura es decir, no, bueno, mira, cuando vos almacenás un archivo, que esos clústeres se repliquen en 5 lugares del disco. De tal manera que si tengo un inconveniente con algunos de los sectores del disco, lo puedo recuperar de otro lugar. Son distintas estrategias. Pero bueno, a la hora de trabajar en una empresa, no voy a usar un disco, voy a usar un RAID, seguramente. ¿Sí? Estos algoritmos que estamos viendo acá son algoritmos que ya no están en uso, ¿no? Porque, bueno, ahora aparece con un poco más de conocimiento, vamos a poner una palabra inadecuada, un poco más de inteligencia, porque vos ya tenés un sistema operativo dedicado a administrar RAID de disco. Ya no estamos hablando de un algoritmo que se encarga del transductor del disco para ir a buscar los datos y armar el archivo y presentártelo. No, estamos hablando de un sistema operativo que se dedica a administrar el disco. ¿Eso qué implica? Y bueno, herramientas de scheduler que te indican cómo se encuentra el disco físicamente, scheduler que indican que si ese disco no se está usando, ese RAID se apaga, herramientas que indican que hacen defrag, o sea, corren, cuando se fragmentan los datos se corre un defrag, herramientas que chequean el file system. Entonces, todas esas herramientas se desentiende del sistema operativo troncal y se lo da al sistema operativo que administra ese RAID de disco. ¿Sí? Y bueno, esas herramientas de ese sistema operativo están alojadas en un firmware. El firmware que viene cuando vos comprás una controladora de RAID, ¿sí? Pues hay distintas formas de comprender RAID de disco, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Puede ser lógica o puede ser física. Yo puedo, con un disco rígido solamente, crear un RAID de disco, con un solo disco, a nivel lógico. Pero bueno, son distintas maneras de administrar el almacenamiento secundario. Bueno, acá ve otra estrategia, que le comentaba, cómo se atiende. Y lo que se calcula son los movimientos totales, o sea, cuántos movimientos tuvo que hacer la cabeza de un sector al otro, ¿no? Se van sumando los movimientos y el que da menos, obviamente, es la estrategia más adecuada para atender ese requerimiento. Y el atender el requerimiento es un archivo que se desglosa en sectores.
Esto perfectamente puede ser un archivo. Y este perfectamente puede ser el mismo archivo presentado de otra manera. ¿Cuál sería la estrategia para lograr economizar o hacerlo más eficiente en cuanto a la traducción? No se olviden que esto se hace porque, bueno, tengo una parte física del disco y es la que tengo que cuidar, obviamente. Bueno, acá tenemos la planificación scan, lo que hablábamos, algoritmo tipo elevador. Cuando llega al extremo, la cabeza invierte su dirección, o sea, el motor cambia de polaridad y sigue atendiendo a medida que recorre de manera inversa, lo que les comentaba. Tipo elevador. Cuando sube, voy atendiendo los requerimientos. Y cuando bajo, atiendo los que no atendí. Bueno, son distintas estrategias, que uno te va a dar una cantidad de movimientos tal que pueden ser mayor o menor de acuerdo al archivo, porque uno no es adivino, no sé el archivo que van a requerir ni sé el archivo que van a almacenar, porque también está a la hora de... Esto es un trabajo de recolección de datos para presentar el archivo cuando es requerido. Difiere cuando te mandan un archivo a guardarlo en disco. La estrategia es diferente. Porque vos ahí no dependés del tipo de archivo que te están entregando para almacenar en disco, sino dependés de la disposición en el disco físico. Y eso sería bueno que esté todo juntito, ¿no? Pero bueno, eso es inviable. Entonces, ¿qué hace el sistema con un sistema operativo de raíz? Bueno, tiene almacenamiento, tiene scheduler, planificadores que mejoran a la hora de acceder al disco su tiempo de acceso. Bueno, esto después si quieren se los dejo, pero esto es algo ya arcaico. Lo tendríamos que ver porque, bueno, para poder empezar a ver raíz, comprender cómo se presenta el requerimiento, de qué manera, y me encuentro con que el archivo está fragmentado, ¿sí?, en estos sectores. Y bueno, tengo que usar una estrategia para recorrer cada sector y construir el archivo. Bien. Alguien me mandó un chat. Bueno. La clase que viene, RAID de disco. Es una clase muy linda, muy interesante. Vamos a ver qué es lo que más conviene de acuerdo al servicio que presta cierta empresa o lo que queremos hacer. Y a partir de ahí vamos a trabajar y configurar los RAID, ya sea a nivel lógico o a nivel de hardware. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna consulta con respecto. Ahora voy a hablar con Lautaro para que, entonces, quedamos que lo haga entre las 12 y las 16, ¿les parece? Sí, está bien. Muy bien, sí, perfecto. Bueno, ahí le digo a Lautaro que tire el horario, de 12 a 16. ¿Les parece? ¿Quedamos así? Sí, sí. Bueno. Sí, perfecto, Rubén, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Creo que no, profe, no sé. Bueno, la clase que viene lo vamos a empezar el RAID disco con el pizarrón, ¿sí?, para que quede una cosa más clara y después vamos a tratar de ver algo en la práctica. Ok, perfecto, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el sábado que viene.